Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar la reunión de hoy.
lo más importante y lo principal de todo esto es que hoy vamos a hacer presentación de la profesora Noelia Cruz. Ella se va a presentar con todos ustedes para que la conozcan. Ella es la profesora auxiliar de la cátedra. ¿Bien? Profe, le escuchamos. Hola, buenas tardes chicos. Perdón la tardanza. Voy a estar acompañándolo al profesor Maurín, así que cualquier duda, cualquier consulta, vamos viendo y estoy para que ustedes se saquen todas las dudas con él y con el tema. No tengo problema en que organicemos alguna clase de consulta o algo, ustedes me avisan, organizamos con la delegada del grupo y bueno, para lo que necesiten, yo después le paso el contacto y nos organizamos bien. Soy bioquímica, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, profe. Bien, chicos, entonces saben que está la profesora también acompañándonos y como dijo ella, los dos estamos dispuestos a lo que necesiten a través de su delegada, que ya ustedes ya saben quiénes son y está en contacto con nosotros también. Podemos organizar una clase de consulta o una extra clase para que se vayan evacuando las dudas que les surjan. Bien, de la clase pasada, también les recuerdo que ya vamos a tomar asistencia el día de hoy, así que avísenle a sus compañeros por las dudas. En el transcurso de la clase le vamos a tomar asistencia a todos. ¿Bien? Cosa de que después, cualquier inconveniente que hayan, yo puedo decir a partir de la clase de hoy si estuvieron presentes o no. ¿Perfecto? ¿Entendieron todos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno. Vamos a ver, para la clase de la clase anterior le dejé dos inquietudes. Una respecto a los flagelos. ¿Alguien me puede decir qué era? Y si es que encontraron lo que les dije. Cuando la bacteria que presenta era- múltiples flagelos en un mismo punto. ¿Cómo? Uno que levante la mano. ¿Quién levantó la mano? Señorita Magali Martínez. Dígame. Sí, era la pregunta de qué era iofótricos. Ajá. Y era que significa que tiene varios flagelos o una agrupación de flagelos. Ajá. ¿Y qué más? Señora Y Adam. supongo que le da más movilidad a la bacteria al tener varios flagelos. Ajá, pero ¿a qué otra cosa hace referencia eso? El que sean iofótricos, o lo pueden encontrar como lofótricos también, según que va la en una literatura. sola dirección. No, lo que hace referencia ese término a cómo están distribuidos alrededor de la bacteria. No están en un solo polo. ¿Es el número y localización? En los extremos. Exactamente, a eso hace referencia. Los monótricos están en un solo extremo. Los otros están distribuidos alrededor de toda la bacteria y estos están en los dos extremos principalmente. Esa es una de las características. Bien. Y lo que se refería a las espiroquetas, ¿alguien que levante la mano? Señorita Caliba, o señora, no sé. Señorita, sí, profesor, igual que es una bacteria que es de cuerpo fino y alargado y tiene una forma helicoidal, Helicoidal. helicoidal, es verdad,
y tiene una longitud de 5 y 500 nanómetros, no, picómetros, ¿cómo era, profe? Micras. Micras. Eso Ajá. averiguo. Después lo que produce la enfermedad, ¿Qué enfermedad sífilis, produce? La sífilis. Bien, leptospirosis, fiebre recurrente y todo eso. bien. La espiroqueta, a ver, nosotros tenemos como ejemplo de bacilos, tenemos la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, diferentes, que causan diferentes patologías. En ese caso estamos haciendo referencia a la forma que tiene, ¿bien? Y que lo identifique como bacilo. Ahora, referente a la forma de espiroqueta, tenemos varios tipos. Uno de los más conocidos para nosotros es el agente causal de la sífilis. ¿Bien? ¿Ustedes saben de qué consiste la sífilis? ¿Es una ¿O enfermedad de transmisión sexual? sí? ¿Cuáles son las características? ¿Vieron alguna vez? ¿Escucharon? Son como llagas que se presentan, profe, en la parte genital. Exactamente. Bien. Lo importante de todo esto, es que ustedes sepan cómo van a contagiar cuando ustedes están manejando o cuando están tratando o manipulando a una persona que está enferma de sífilis, ¿sí? Por eso es que uno hace el hincapié de estas cosas, para que ustedes el día de mañana, cuando les toque trabajar con un paciente que tenga sífilis, ¿qué es lo que pueden? A ver, lo toco y no me pasa nada, lo toco y puedo transmitir a otra persona, ¿qué material de protección tengo que usar? ¿Qué cuidados tengo que tener? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de conocer, que muchas veces nos resulta un poco abstracto así simplemente estudiarlo de esa forma. ¿Bien? Y ahora la profe, en su debut como profesora, le va a hacer a los chicos, a cualquiera de los chicos, una pregunta respecto al tema de lo que vimos hasta ahora. ¿Bien? ¿Perfecto? Bueno, Profe, sí, pregúntelo a quien quiera algo del tema que vimos hasta ahora. bien. Hablaron sobre un poco de lo que es las bacterias de interés en salud pública, ¿sí? Y lo que es del interés en las industrias. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de qué bacteria se usa, por ejemplo, en la industria alimentaria? Erika, El lactobacillus Lactobacillus. es lo que en los alimentos, en los lácteos, yogur. En el yogur, sí, muy bien. ¿Cuál sería otro ejemplo? En el El queso. queso, Sí. Bien. La manteca. La crema. En la crema, puede ser. ¿En qué otras cosas? La levadura puede ser, profe. En la levadura, sí, muy bien. Para el proceso de panificación. ahora, ¿quién dijo levadura? Yo. ¿Señor Espejo? Sí, profe. Bien. ¿La levadura qué es? ¿Una bacteria o no, un hongo? ¿Un hongo? Un hongo. Bien. Es un hongo principalmente la levadura. ¿Sí? Bueno, siga, profe. ¿Sigo? Siga. Bueno, ahí también nos complicamos con el tema de levadura, ¿no? Sí. Bien, con respecto a lo que son las partes de a lo que es la estructura bacteriana en sí. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre flagelo, entre cilia
y entre, pili o fimbras, así una diferencia así mínima. Los flagelos le dan movimiento a la bacteria y las fimbrias rodean lo que sería la célula para ¿Permite la adhesión? La adhesión. La Bueno, pili, la los adhesión. pelos. Podría ser de antígenos, uno de antígeno H, el flagelo de antígeno H y el de Pili de antígeno G. Bien, bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Continuamos, profe? ¿Sí? Bien. ¿Comenzamos con la clase o tiene una preguntita más? ¿Tienen alguna duda de lo que vamos viendo, de lo que ya vieron con el profe? Chicos, ¿alguna duda más? Si no, seguimos con la Creo clase. que no, profe. No, profe, por el momento no. Bueno, perfecto. Seguimos con la clase entonces, ¿bien? Sí, ¿quién levantó la mano? Dígame. Yo, profe, es una pregunta así rara. Estaba viendo cuando estudiaba que los nombres de la bacteria para mí son muy difíciles de pronunciarlas. ¿No podemos aprender dos ejemplos, puede ser? ¿Cómo dos ejemplos? ¿De qué? Por Solamente ejemplo, de la bacteria para... Es Por que decía, porque no lo que pasa es que claro, en el caso que yo le diga, yo le pedí que me den la forma, no el nombre y a qué forma tienen. ¿Entienden? Eso lo van a ir aprendiendo ustedes con el tiempo. ¿Sí? Disculpe, o sea que usted va a pedir la foto ayer, digamos, va el lunes. Claro. O sea, lo que a mí me interesa saber ustedes qué forma, lo que me interesa es saber qué forma tienen y que de última me puedan dar un nombre, no pretendo que me lo escriban así textual, ¿sí? Ahora, cuando ustedes preparan una clase referente a una patología en particular, ahí sí le voy a pedir que sepan el nombre bien, ¿sí? ¿Entendido? Bien, seguimos. Vamos a hablar en la clase de hoy, y si Dios quiere vamos a terminar, lo que es referente al crecimiento bacteriano. Bien, ¿de qué nos sirve saber cómo crece una bacteria? Es lo que estamos viendo, es cómo se multiplican, cuáles son las condiciones que necesita, bien, para que se produzca la multiplicación. Entonces el crecimiento, como su nombre lo dice, es el incremento del número de células por fisión binaria, que es el método de reproducción que tienen las bacterias. Va a depender también de los nutrientes, como hablábamos, necesarios para que tengan una cantidad suficiente de nutrientes para que puedan crecer. Y las condiciones del medio ambiente, ya sea temperatura, pH y oxígeno. Esto tiene que ver con lo que venimos viendo en las clases anteriores, si son termófilos, si son, o sea, hace referencia a qué tipo de temperatura es la preferible para desarrollarse. El pH, si son acidófilos, alcalófilos, neutrófilos, cuál es su medio, y el oxígeno, si son aerobias, anaerobias, aerobios facultativos, microaerófilos, ¿bien? Entonces, para saber qué condiciones le tengo que dar yo para que crezca. Y ustedes me dirán, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Pero si yo sé que tengo una persona que es diabética, que es propensa a formar escaras, y que uno de los principales agentes que va a producir la infección en la zona es anaerobio, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Yo, cerrando la herida, teniéndola toda tapada, le estoy dando las condiciones necesarias para que ese microorganismo se reproduzca. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo?
tener que tener la herida abierta, debridada y todo eso. Por eso es que es importante que después ustedes, en determinadas patologías, sospechen de qué microorganismo es para que sepan cómo van a actuar. Ustedes, con el simple hecho de tener una herida abierta, están evitando que esa bacteria se multiplique. Ahora, si se produce en el interior del organismo, muy poco se puede hacer, pero ustedes saben de qué manera van a favorecer o no el desarrollo de esa bacteria, y es que por eso es que es importante que sepan. Bien, ya hablamos de lo que es la fisión binaria. Bien, se copia el material genético, que es el DNA, se deposita en el extremo de la célula, bien, y el citoplasma se divide. Bien, esto es un ejemplo de cómo se produce, esto también ya lo vimos, bien, las medidas que tenía, y entonces yo me quedé acá. Las características del genoma bacteriano, hasta ahí llegamos, ¿sí? ¿Cómo es el material genético de la bacteria? Que dijimos que las bacterias son células ¿qué? ¿Qué tipo de células son? Procariotas. Exactamente. Que no se les olvide de eso, porque eso a ustedes les permite hacer muchas conjeturas. ¿Bien? Entonces, al ser una procariota, su material genético no está rodeado por una membrana y poseen un nucleoide. Un nucleoide, ¿a qué hace referencia? Al lugar donde está concentrado su material genético. El tipo de material genético en las bacterias puede ser el DNA cromosomal, o sea, ese DNA circular que se encuentra en la bacteria, un DNA extracromosomal, que son los plásmidos, o los transposones. Como vimos en otros ejemplos, ustedes van a ver lo que es un plásmido y lo que son los mesosomas, o lo que es el material genético, y cómo están formados esos plásmidos y cuál es la función que tienen esos plásmidos, cuando veamos más adelante la manera en que se relacionan las bacterias. ¿Por qué es importante saber esto? Porque como ellos todo lo que adquieren lo incorporan a su material genético, entonces el día de mañana pueden pasar esa información a otra bacteria. Le parecerá una locura, pero es así. Eso ocurre entre bacterias. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se cuentan pasándose parte de su material genético? Principalmente mecanismos de resistencia a diferentes tipos de antibióticos, como uno de los ejemplos más conocidos, ¿sí? Se puede pasar tipo de material, tipo de características, tipo de capacidad de fermentar diferentes medios, la capacidad para adaptarse a otros medios. Bueno, todo eso puede hacerlo a través de ese material genético. Bien, entonces es para que más adelante lo vamos a ver y lo entiendan. Bien, entonces el DNA cromosomal es una molécula circular, doble cadena, carente de histonas y súper enrollado. Bien, como ustedes pueden ver en esa fotografía que les estoy mostrando, dice que es doble cadena. Todas las cabecitas rojas forman una cadena, lo azulcito del medio es un puente que une esas dos cadenas, que la mantiene unida. Es como si ustedes tuvieran una escalera que la tienen retorcida. Bien, eso es lo que hace lo que sea de doble cadena. Y todas esas doble cadenas terminan formando una molécula circular. Y hemos dicho que es carente de histonas. ¿Por qué carente de histonas? Por el empaquetamiento que necesitan cuando están formando un cromosoma. El cromosoma en el ser humano, que nosotros tenemos varios pares de cromosomas, son todos muchas moléculas de DNA enrolladas en una molécula de histona para que esté mucho más compacto. Acá no lo tienen. El DNA, ese que estamos viendo, es igual al que encontramos en una célula eucariota. ¿Bien? ¿Cómo se produce la duplicación de ese DNA? Es similar al que produce en las eucariotas, ocurre en cualquier fase del ciclo celular y los plásmidos se replican de manera independiente al cromosoma.
dijimos que el plásmido es ese material genético extracromosomal que está fuera de lo que nosotros conocemos como la molécula de DNA circular. ¿Perfecto? ¿Van entendiendo hasta ahí? ¿Saben de qué estamos hablando? Sí, profe, se entiende. Bien. Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Como ejemplo, tenemos en el caso del cromosoma de la bacteria, en el caso de la Escherichia coli, tiene 4.700.000 pares de bases. Imagínense lo que es una bacteria que es del tamaño, son 5 milímetros, lo que tiene y la cantidad de material genético que contiene. Imagínense nosotros, los humanos, la cantidad de material genético que tenemos. Esos 4.700.000 pares de bases le permiten sintetizar alrededor de 1.700 enzimas y tienen genes para 1.700 ARN mensajero. Bien, los que alguna vez vieron cómo cómo se sintetiza una proteína del ADN, se hace una copia, se pasa a ARN, que es el ARN mensajero, ese ARN mensajero va a los ribosomas y en los ribosomas se traduce a una proteína. Eso que ven ahí son los distintos componentes que pueden formarse y que están codificados en la molécula de DNA circular. Muchos son aminoácidos, algunos son enzimas y otros son otros compuestos, otras son otras enzimas necesarias para la vida de la bacteria. Bien, los plásmidos, como lo muestra el dibujito, son esos circulitos en verde, es DNA extracromosomal, también son de doble cadena circular de DNA con capacidad de autorreplicación, o sea que cuando se está replicando la parte roja, que es el DNA de la célula, bien, el cromosoma de la bacteria, ellos lo pueden estar haciendo independientemente de la replicación que se esté llevando a cabo en el cromosoma bacteriano. No codifican para funciones esenciales. Poseen información para la resistencia a antibióticos o la capacidad de conjugación, como por ejemplo el factor F, ¿bien? Es la capacidad que tiene la bacteria para usar determinados tipos de factores. Entonces, ¿por qué esos plásmidos no pueden contener información esencial? ¿Qué les parece a ustedes o qué les sugiere? ¿Por qué es así? ¿Alguien una idea? Bien, gracias. Esos plásmidos no contienen información esencial por el simple hecho que cuando se produzca la conjugación entre dos bacterias, esos plásmidos pueden pasar a otra bacteria. Entonces, si contienen información esencial, la bacteria origen se puede llegar a morir. Y la idea no es esa. Recuerden que a pesar de que son seres diminutos, del tamaño de una célula, son microscópicos, son muy inteligentes y se adaptan muchísimo a las distintas formas de vida, a su distinto entorno y a las capacidades nutricionales para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, como vemos acá, como la membrana externa, el peptidoglicán, la membrana citoplasmática, tenemos un plasma y un nucleoide. Los antibióticos que pueden llegar a entrar, ¿bien?, a la bacteria, ¿qué es lo que va a hacer el plásmido? Genera los distintos componentes para que inactiven a esos antibióticos que pueden llegar a causar la muerte de la bacteria. Entonces, ese plásmido, como veíamos, que confiere cierta resistencia a los antibióticos, ¿qué es lo que hace? Una enzima que detoxifica a los antibióticos. Entonces, elimina esos cuerpos
interaccionan con el antibiótico que está en el lugar, en el sitio de acción, y los neutraliza. Bien, esa es una manera muy simple de explicar cuál es la función del plásmido. Bien, obviamente que para que el plásmido pueda darse cuenta de que necesita hacer eso, es porque un par de bacterias ya se han muerto por la acción del antibiótico, porque si no ningún antibiótico actuaría, si es que ellas se darían cuenta solas, ¿sí? Entonces, medio que en parte tienen señales de comunicación y se van avisando que está actuando diferente antibiótico y ese antibiótico es el que lo logran neutralizar. ¿Bien? Entonces, acá vamos a ver el ejemplo de un transposón. Tenemos el elemento transponible, se copia, se inserta un gen y ese gen lleva ese elemento transponible que va a pasar a formar parte de otra molécula de DNA de otra bacteria. La mutación son cambios heredables en la secuencia de bases de los ácidos nucleicos que constituyen el genoma de un organismo. Se deben fundamentalmente a errores en los procesos de replicación del DNA. ¿Bien? Le parece un poco engorroso, pero para que entiendan ustedes algo que tuvimos expuesto hace poco, que no era una bacteria, era un virus, ¿qué es lo que pasó con el coronavirus? El coronavirus fue mutando. Entonces, las distintas mutaciones a las que estaba expuesto el coronavirus, ¿qué es por qué? Porque él copia su material genético. Y muchas veces esa copia se producen errores, porque se pone una base que no era, o un aminoácido que no correspondía. Entonces, se va alterando ese código genético. Ese código genético se puede alterar creándole una mutación que le haga mal a la bacteria y la mate, o una mutación que sea beneficiosa para la bacteria. Entonces, en el caso del coronavirus, él fue mutando, se fue replicando N veces hasta que en ese número infinito de replicaciones adquirió una mutación. Y en este caso del coronavirus, la variante Delta, que es una de sus últimas mutaciones, es mucho más infectiva, o sea, mucha más fácil de transmitir, ¿sí? También es muy letal, ¿bien? Pero ¿qué va cambiando? Tienen menos tiempo de contagio, ¿bien? O sea, contagian mucho, pero durante poco tiempo, quedan mucho más tiempo en el organismo, ¿bien? Esas son las mutaciones. Y lo que se esperaba también con el coronavirus es que en un momento, como muchas de las otras patologías que ocurrieron antiguamente, como por ejemplo el H1N1, van mutando hasta que adquieren una mutación que es totalmente inofensiva. Porque entre esas mutaciones, por ejemplo, pierden la capacidad de infectar al ser humano. ¿Entienden? ¿Entienden lo que les estoy queriendo decir cuando hablamos de mutaciones? Bien, entonces eso es lo que se espera del coronavirus, que en unos años siga mutando y adquiera una mutación que no sea dañina para el ser humano y va a pasar a ser una simple gripe. Bien, mientras tanto, ahora es muy infectivo y en personas con factores de riesgo es altamente mortal. Bien, vamos a ver ahora los mecanismos de variabilidad genética. ¿Cómo puede la bacteria modificar su material genético? O sea, tiene un DNA cromosomal libre que es liberado durante la lisis de la bacteria, cuando la bacteria se rompe, y el DNA libre puede ser captado e insertado dentro del genoma de otra bacteria. Bien, acá ven el ejemplo de esta bacteria que se lisó, se generó en rojo los distintos, el DNA libre, y ese DNA libre puede ser tomado por otra bacteria, y al ser tomado por otra bacteria, lo incorpora. Bien, es una bacteria que se ha transformado por ese DNA que ha sido transferido. Y ese DNA que incorporan, bien, le puede dar características especiales
a esa nueva bacteria. Bien, como vemos acá, la bacteria que dona muere, o sea, se lisa, queda ese DNA libre, son los distintos fragmentos del DNA. La bacteria que va a actuar de receptora tiene un receptor para ese DNA libre que lo hace ingresar en la célula y hace que a través de una proteína recombinante se incorpore al material genético de la bacteria receptora. Es esto, la transformación, es lo que ustedes ven y no entendían en este cuadrito que vemos acá, bien, que es el complejo que se une al ADN, los núcleos, el ADN libre y la enzima que degrada el ADN. Va pasando por ahí, lo degrada. Esto es lo que decimos que es una doble hélice, bien, son dos cadenas, entonces lo va rompiendo para que quede una sola cadena. Esa sola cadena que queda es la que va a ser incorporado al DNA circular de la bacteria receptora. Esto, lo que hemos visto, es la transformación. Ahora vamos a ver otro proceso que se llama transducción. El DNA cromosomal empacado dentro de un bacteriófago. El bacteriófago infecta una bacteria y le transfiere el material genético bacteriano que contiene. Esto que ven como si fuera una persona con un sombrerito, que se les ríe a ustedes, o esta microfotografía electrónica que se ve, son los distintos bacteriófagos, que son virus, que se están asentando en la superficie de la célula bacteriana. Y ven en esta micrografía en verde cómo van introduciendo el material genético que ellos contienen. Entonces, de esa manera pueden pasar también características. Por ejemplo, hay un ejemplo muy conocido de Barbara McIntosh, donde ella, a través de un virus que tenía en una planta de maíz, hizo que el resto de la plantación del maíz adquieran una característica que lo hacía, por ejemplo, que sean de grano más grande, otros que sean más resistentes a la sequía, otros que sean resistentes a la acción de cierto tipo de insectos que se le asentaba. Bueno, esa es una forma de pasar información entre los distintos tipos para poder transferir una característica en particular. Y acá van a ver en forma de dibujito cómo lo que hace. Eso que está llegando es un virus, o sea, un bacteriófago, que trae parte del material genético. Bien, el genoma viral, ¿qué es lo que hace? Se asienta en la superficie celular, introduce el genoma viral. Ese genoma viral, ¿qué es lo que hace? Se multiplica dentro de las células, bien, incorpora parte del DNA de la bacteria, ¿y qué es lo que hace? La termina rompiendo. Entonces ahora tenemos un montón de virus que tienen el material genético de esa bacteria. Ese virus que tiene ese material genético se asienta en otra bacteria, deposita el material genético que se va a incorporar al DNA de la bacteria. Bien, entonces, de esa manera es como similar al proceso que vimos de transformación, pero la transducción es mediada a través de un bacteriófago. Lo que hace es pasar parte del DNA de una bacteria hacia otra bacteria, de una bacteria donadora hacia una bacteria receptora. ¿Entendimos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí. perfecto, seguimos. El otro proceso, ¿sí? ¿A otra bacteria o tiene que ser más o menos? En realidad tienen que ser de la misma familia, o sea, no, a ver, por ejemplo, hay dentro de los bacilos, vos decís, si un bacilo le puede dar un coco un bacilo, sí, todo va a depender de eso sí se puede hacer, ¿sí? No es necesario de que va a ser
solamente de coco a coco, de bacilo a bacilo, no. Principalmente se dan en ese tipo de bacterias, pero los distintos tipos que estamos viendo, tanto la transformación, la transducción, como vamos a ver ahora la conjugación, ahí vos vas a entender qué se puede dar entre qué tipo de célula. Un bacteriófago tranquilamente puede ir de un bacilo a un coco. ¿Bien? En cambio, la conjugación tiene que pasar necesariamente entre dos bacilas, entre dos bacterias del mismo tipo. ¿Bien? La conjugación es el contacto entre una célula dadora y una célula receptora. ¿Bien? O sea, dos células del mismo tipo tienen que estar en contacto. Se transfiere el material genético cromosomal o extracromosomal a través de un pili sexual. ¿Bien? Entonces, esos son los tres ejemplos que ustedes van a ver de cómo se produce. Y acá vemos el pequeño esquemita de qué es lo que ocurre. Bien, un plásmido F a través de un pili sexual de la bacteria donadora, cuando se conjuga con una bacteria receptora, le transfiere ese plásmido. Bien, entonces las dos adquieren una característica particular. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Profe, Entonces, y son los después tres también se vuelve donador ese donde lo ocupó, donde depositó. claro, el que en un momento es receptor, después también puede ser donador. ¿Sí? O sea, acá se llama donador al que le pasa el material genético a la otra, y receptor al que lo recibe. Pero después cualquiera puede cumplir ese papel. ¿Bien? Lo que pasa es que tiene que ser que las dos tengan un pili sexual para que se pueda producir el intercambio. ¿Bien? Pero, ¿qué sería la bacteria? ¿Cómo? ¿Cómo se llama lo que le introduce? El bacteriófago le introduce a la bacteria su material genético. En el primer ciclo que vimos, ¿qué es lo que hace el virus? El virus primero introduce su material genético, se replica dentro de la bacteria, rompe el DNA de la bacteria, lo incorpora a su molécula a la molécula viral y forman nuevos virus. Esos nuevos virus que se formaron ya tienen incorporado el DNA de la bacteria. Cuando ese virus tiene incorporado el DNA de la bacteria, se denomina bacteriófago. Ese bacteriófago es el que se asienta en otra bacteria y le introduce el material genético que trajo de la otra bacteria. ¿Bien? El proceso de transducción es un proceso un poco más complejo de entender, pero los tres son los mecanismos principales por los cuales se produce la conjugación del material genético entre los distintos tipos bacterianos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué debo conocer esto que acabamos de hablar? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Lo que dice ahí. En el caso de que veíamos hace rato, para producir un tipo de enzima o un tipo de hormona, en este caso la insulina. Todos conocen para qué se utiliza la insulina, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí. Entonces yo me guío de esa manera para inducir en un tipo celular, sacar la información genética que codifica para la información de la insulina y hago que las bacterias me hagan muchos tipos de insulina. Entonces esa va a ser una insulina recombinante por su manera de producción y de esa manera yo la tengo para aplicar a diferentes tipos de personas. ¿Bien? Como uno de los tantos ejemplos. Y ahora vamos a ver un poco lo que es la resistencia, los mecanismos de resistencia bacteriana a los antimicrobianos, ¿sí? O a los antibióticos. Que eso es de utilidad para nosotros, más en el campo de la enfermería,
para lograr entender cómo hace la bacteria o de qué sirve que yo esté usando un tipo de antibiótico, a dónde está actuando, y si yo necesito cambiar el esquema antibiótico, cambiar a otro tipo de medicación y no a la que actúa aún en el mismo lugar que del otro que viene actuando. ¿Me entienden? Si yo estoy trabajando con un medicamento que actúa sobre la pared celular y le voy a rotar el esquema antibiótico, quizás voy a trabajar con otro antibiótico que sea mucho más fuerte, pero porque actúa directamente en la síntesis del RNA o en el nivel de los ribosomas. No me sirve trabajar con otro medicamento que esté actuando también sobre la pared celular. ¿Me entienden? Bien. ¿Qué es un antibiótico? Son sustancias producidas por microorganismos que matan o inhiben a otros microorganismos. ¿Bien? ¿Ustedes saben cómo se descubrió la penicilina? ¿Saben No, qué es la penicilina? No, profe. Bien. No. Y ese material se empezó medicamento. A ver, ¿quién está De hablando? un Que hongo, levante la profe, ¿qué mano. más? De un hongo. Bien. Ya seguimos. Bien. Ya vamos a hablar bien de esto. Entonces, entonces hemos dicho que es un antibiótico. Son sustancias producidas por microorganismos que matan o inhiben el desarrollo de otros microorganismos. ¿Qué es un antimicrobiano? Es cualquier sustancia de origen natural, sintético o semisintético que en bajas concentraciones inhibe el crecimiento del microorganismo, causando un nulo o mínimo daño al huésped. ¿Bien? Un antimicrobiano es una sustancia que yo la puedo haber sido natural o artificial, que yo cuando la ingiera lo mate a la bacteria, pero me cause el mínimo daño a mí, en lo posible. ¿Bien? ¿Sí? ¿Entienden eso? Sí, ¿A qué estamos haciendo referencia con esa diferencia entre antimicrobiano y antibiótico? Eso es importante que ustedes sepan y sepan diferenciar. ¿Puede volver a repetirlo, profe? Un antibiótico es una sustancia producida en un microorganismo que mata o inhibe el desarrollo de otros microorganismos. En ejemplo, en el caso de la penicilina, la produce un hongo y mata un montón de tipos de bacterias. Y un antimicrobiano va a ser una sustancia que puede tener origen natural o sintético y que en bajas concentraciones logre que lo mate el microorganismo, pero que no me cause daño a mí. ¿Bien? El antibiótico podemos nosotros no saber de qué manera nos va a afectar. Obviamente hoy en día sí, porque están todos ya estudiados. Pero ustedes muchas veces habrán escuchado decir que determinados antibióticos no pueden ser tomados por un largo periodo de tiempo porque producen un tipo particular o afectan determinados tipos de órganos. ¿Sí? Bueno, Como las reacciones adversas, puede ser. Parte de las reacciones adversas es debido a eso. Y muchas veces esas reacciones adversas son... Pero ¿por qué si todos los fármacos producen unas reacciones adversas? Bueno, pero ¿qué son todos los fármacos hoy en día? Son todos productos sintéticos, no son productos naturales. Y ahí te está diciendo, causando un nulo o mínimo daño al huésped. ¿Sí? O sea, todos tienen reacciones adversas, pero las reacciones adversas muchas veces también se explican por la susceptibilidad de la persona. ¿Qué es lo que nos ha pasado con el coronavirus, por ejemplo? Ya que está muy de moda, lo pongamos como ejemplo. Muchos no se querían vacunar por las reacciones adversas que produce la vacunación. ¿Qué es lo que pasa con eso? La reacción adversa está dentro del porcentaje que puede producir cualquier tipo de medicación.
Nada más que en este caso del coronavirus es mucho más notable porque es muchísimo más el número de gente que se ha vacunado. Bien, si yo digo, a ustedes como estudiantes de enfermería le exige que tenga puesto la vacuna para la hepatitis B, ¿sí o no? Sí. Sí. Tiene que tener colocado la vacuna para la hepatitis B. Yo voy a decir, una de las problemas de las contraindicaciones de la hepatitis B es ictericia. Y vos decís, no, nosotros nos vacunamos todos y ninguno le pasó nada. Sí, pero es una población pequeña. ¿De cuántas personas estamos hablando? No llegamos a hablar de 1000 personas. En cambio, si yo vacuno 600.000 personas, y seguramente voy a tener un número de personas que me va a dar ictericia. Bueno, es lo que pasa con el coronavirus. Si yo vacuno a 20 personas contra el coronavirus, no le pasa nada, decir, no tiene reacciones adversas. No, es porque no he vacunado un N de personas para ver si tiene o no reacciones adversas, que va a depender mucho de la susceptibilidad de las personas. Ustedes se han vacunado todos, y yo les aseguro que no a todos le cayó igual la vacuna. Algunos, y el rango va desde que a uno le duele más el brazo, a otro que hizo la sintomatología entera como si estuviera enfermo. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de la susceptibilidad de la persona para ver la exacerbación o no de los síntomas y las características que provoque ese agente. ¿Sí? Ya después que vengamos de la pausa, vamos a evacuar las dudas con la profe, ¿sí? ¿Cómo se usan los antimicrobianos? En este caso, para la veterinaria, se pueden usar como terapéuticos, profilácticos o promotores del crecimiento, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Para utilizar la penicilina, o sea, se necesita un estudio de por medio, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la penicilina se da una particularidad importante, que hay gente que son alérgica a la penicilina, ¿sí? O sea, se usa tanto la penicilina que se ha descubierto que hay mucha gente que es alérgica a la penicilina con las contraindicaciones que eso representa para una persona, ¿sí? Que la misma penicilina puede llevar a la muerte, como otro tipo de antibióticos, como por ejemplo el ácido acetil salicílico. Bien, eso es lo que tiene que ver con eso. Por eso no a todas las personas se le puede dar y muchas veces a las personas se les pregunta. Bien, pero no tiene que ver con el efecto propio de la penicilina, sino por una reacción alérgica. No todos somos alérgicos al pasto, por darle un ejemplo. Hay gente que tiene el pasto y se llena de roncha. No todos. Bueno, esa es una susceptibilidad genética de esa persona en particular, como así lo pasa con la penicilina. Bien, entonces la resistencia antimicrobiana es la habilidad de un microorganismo para continuar multiplicándose o persistir en presencia de un agente antimicrobiano a niveles terapéuticos. ¿Esto qué me quiere decir? Que si yo le doy una dosis adecuada, el microorganismo, a pesar de eso, va a poder seguir multiplicándose. Bien. Se dice que hay distintos tipos de antibióticos que a dosis terapéuticas son muy tóxicos. Por ejemplo, la acitromicina es un medicamento que tomado durante un periodo largo de tiempo puede llegar a causar como una de sus principales contraindicaciones la insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, para que se alcance el rango terapéutico es el rango al cual produce la muerte del microorganismo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que yo necesito para eliminar el microorganismo, pero tengo que ver si a esas dosis, qué efectos produce en el organismo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hablar de rango terapéutico o niveles terapéuticos. Profe, Sí. ¿eso tiene algo que ver con el estudio de saber si una persona es resistente o sensible al medicamento? La persona no es sensible o resistente al medicamento. El que es resistente o sensible al medicamento es el Claro, medicamento. digamos, la bacteria. ¿Tiene No. que ver con eso? Por ejemplo,
usted, si es una persona que hace una infección urinaria simple por primera vez, se le va a dar una medicación básica y común. A usted sí, ahora, si es una persona que hace infecciones urinarias a repetición, es necesario hacerle un estudio de un urocultivo con antibiograma para ver qué, porque seguramente usted ya tiene bacterias que son resistentes a lo común de la medicación, ¿sí? Entonces, esa persona que toma mucho tiempo medicación, con el tiempo va a ser muy resistente y va a tener que necesitar medicación cada vez más fuerte y hasta que llega a puntos donde la medicación solamente que hay la tiene que recibir cuando está internado, no la puede recibir de forma ambulatoria. Bien, eso es el problema que ocurre cuando cuando el microorganismo que uno tiene va ganando en lo que se refiere a la resistencia. Entonces, dice, ¿por qué las bacterias son resistentes a los antimicrobianos? Hay una presión selectiva asociada al uso de los antimicrobianos. Ahí podríamos poner entre paréntesis al mal uso de los antimicrobianos. Porque se lo da en dosis inadecuadas. Por ejemplo, te dice, tomate este cada 8 horas. Ay, salí, no, lo tomo cada 10, cada 12 horas, mañana no lo tomo. Bueno, ahí estoy dando dosis inadecuadas. ¿Qué es lo que hago yo? Si a mí me dice el médico que lo tome cada 8 horas, es porque el medicamento alcanzó su rango y a las 8 horas ya está empezando a declinar. Entonces yo con la otra pastilla refuerzo y hago que ese antibiótico se encuentre en un rango terapéutico. ¿Bien? Profe, ¿cuál sería un ejemplo de antimicrobiano? También se es por el tratamiento con una duración inadecuada. Yo ya lo expliqué y les dije, por ejemplo, la mujer con infección urinaria toma la medicación, al tercer día se siente bien, listo, ya está, no tomo más. Y el esquema era por 7 días. Eso también hace que se generen bacterias con resistencia al antimicrobiano, como también la automedicación. Tomate esta pastillita que a mi tía le hizo re bien, a tu tía, no a vos. Anda, comprate esto en la farmacia que te hace re bien, yo lo tomé el otro día, quedó perfecto. Bueno, ese es uno de los grandes problemas. Somos personas jóvenes, no nos pasa nada. El día de mañana es cuando seamos personas mayores y tengamos patologías asociadas, ¿bien? Donde ya vamos con un cierto bagaje de medicamentos y tenemos que agregarle más. ¿Entienden cuál es el problema de todo esto, no? Profe, en el caso de la sífilis, si no se hace tratar, ¿se puede reforzar esa bacteria entonces? En el caso particular de la sífilis, lo que pasa es que si no se hace el tratamiento adecuado, la persona puede seguir infectando, porque no se logra la erradicación total del microorganismo. Para el tratamiento de la sífilis se reciben 3 dosis de penicilina y se hace un control durante 1 año que tenga la BDRL negativa y recién recibe el alta médica. Si no se hizo el esquema completo y la BDRL nunca se negativizó, esa persona puede seguir contagiando. Y lo peor es que cuando uno tiene una pareja estable, la contagia esa persona te vuelve a contagiar a vos y el ciclo no se termina más. Bien, chicos, son las 5 de la tarde. Bien. A ver. Tenemos bastante, profe. Lo que yo le decía a los chicos por el medio del chat es que cualquier duda que tengan, que se les ocurra en ese momento, que la escriban ahí en el chat, cosa que después terminamos de ver todo el tema y las vamos respondiendo. Perfecto. ¿Les parece que descansemos 5 minutos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. profe. Listo, en 5 minutos volvemos. Bien, y como dijo la profesora, cuando vengan respondemos las dudas que tengan, las van dejando en el chat y de ahí la vamos a contestar. Bien. En 5 minutos volvemos.
Listo, chicos. Retornamos a la clase nuevamente. La profesora le va a decir algo. Muy bien, chicos. A modo para tomar asistencia, necesito por favor que pongan presente en el chat. ¿Sí? Profe, Antes de empezar, esa es la forma de tomar asistencia. profe, Bueno, profe. Profe, una ¿solamente pregunta, profe. presente o el nombre completo, DNI y eso? No, presente solamente porque ya sale con el nombre de ustedes. Profe, y los chicos que no pudieron entrar. ¿Hay gente que no pudo entrar? Sí. Sí, son como 9 compañeros que no pudieron ingresar, profe. Yo tengo hasta 101 asistentes. No, nunca tuve más y nadie sin ingresar. Profe, a veces Profe, se es que suma pasa que uno más porque llega a los 100 y comparte pantalla, y cuando comparte pantalla cuenta como que está otra persona más. Ahora digamos que hay 100 porque debe ser que uno se salió, pero así es como aparece. Bueno, ¿quiénes son los compañeros que no pudieron entrar? Cuando termine la clase, esas personas, si están conectadas, van a poder ingresar. ¿Sí? Cuando se desconecten, ustedes, yo los voy a aceptar en el aula para que puedan poner el presente. ¿Bien? Buenas tardes, profesor. Disculpe, hay una sola alumna que es Florencia Amante, que ella está sin luz casi desde la mañana, por eso no pudo entrar a las clases. Me dijo que avisara. Bueno, perfecto. Anotado. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? Sí, profe. Bueno, consultas, como decía la profe, para de lo que estamos viendo hasta ahora. Vimos una sola que hacía referencia al HIV. ¿Alguna otra pregunta más? Profe, ¿cómo la bacteria quiere resistencia al medicamento? ¿Cómo adquiere resistencia al medicamento? ¿Qué es lo que quiere usted saber? ¿Me repite la pregunta? ¿Hola? Yo creo que quiere decir que como la bacteria se va tornando resistente al antibiótico. Bien. Eso. Entonces, eso es según lo que vimos ahí. ¿Por qué se hace resistente? Porque hay una presión selectiva, o sea, yo elimino la gran mayoría, pero no la elimino todas, entonces la que sobrevive adquirió la capacidad para hacerse resistente, porque no le doy una dosis adecuada, que cuando veamos más adelante van a saber lo que es la SIN, que es la concentración inhibitoria mínima, o sea, la mínima dosis necesaria para que se produzca la eliminación de ese microorganismo. Entonces, de esa manera, yo le estoy dando, pero poquito, o sea, no logro matarla, y esa bacteria crea las condiciones, o le doy el tiempo necesario para que pueda desarrollar un mecanismo de resistencia, ¿sí? Porque haga un tratamiento con algo que sea inadecuado, una duración de tiempo inadecuado, ¿sí? Todo eso van a ser características que hacen que la bacteria tenga tiempo de procesar ese medicamento y adquirir cierta resistencia. ¿Bien? Porque siempre se dice que todo tratamiento antibiótico se mata el 99,9% de la bacteria. O sea, pero quiere decir que hay un 0,01% que va a ser resistente. Ahora, ese resistente puede pasar la información a las próximas bacterias o no. Bien, pero esos que quedaron, esos se van a hacer resistentes a ese medicamento. Bien.
Por eso muchas veces cuando yo tomo siempre el mismo medicamento va a llegar un tiempo que ya no me hace efecto y tengo que cambiar el medicamento. ¿Entienden? ¿Listo, señores? ¿Seguimos? Profe, había otra consulta de Sí. la alumna Rueda. Dígame. El proceso de traducción también puede ocurrir con respecto al HIV. El proceso ¿en qué hace referencia al HIV? ¿Cómo va cambiando el HIV? El HIV, no sé cuál es la duda que tiene Rueda respecto a eso, al HIV. ¿Qué es lo que quiere decir? Si el HIV sufre la transducción. Para que nos entendamos principalmente y tengamos un punto de partida interesante, el HIV es un virus, no es una bacteria. ¿Bien? Estamos hablando de mecanismos de conjugación y de diferentes en la variación del material genético de una bacteria, pero de las bacterias en particular. No estamos hablando de los virus. ¿Bien? ¿Se entendió, Rueda? Supongamos que sí. Seguimos. La resistencia, los mecanismos de resistencia que tiene una bacteria, podemos hablar de una resistencia natural. O sea, hay determinado tipo de bacterias que ya tienen una resistencia natural. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Ustedes me dirán, ¿y eso a mí de qué me importa? Pero ustedes tienen que saber que si se aisló determinado tipo de microorganismo, ¿sí? Y el médico le prescribió un determinado tipo de antibiótico, y ustedes pueden saber que ese medicamento no va a hacer efecto porque ese microorganismo tiene una resistencia natural. Entonces ustedes son los que me van a sugerir, doctor, se equivocó, mire que ese medicamento que usted está dejando tiene una resistencia natural, como por ejemplo el ejemplo que vemos ahí, la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria ampliamente distribuida y altamente patógena también, es resistente natural a todos esos antibióticos. Entonces, si le aíslan en la herida o donde sea una pseudomonas al paciente, puede ser en orina, en algún líquido de la cavidad abdominal, donde sea, y el médico le da una penicilina y no tiene sentido porque no le va a hacer efecto. Entonces volvemos a lo que volvemos siempre. Un uso no adecuado del antibiótico, demora en un tratamiento adecuado para el paciente, más días de internación con todo el peligro que eso conlleva. Bien, es por eso la importancia de que ustedes logren entender, cuando venga el informe del laboratorio y ustedes vean que tiene aislado una pseudomonas y el doctor le dejó como medicación el sulfametoxazol y no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ustedes son los que se tienen que dar cuenta, porque muchas veces se hace lo que se dice un tratamiento empírico, se empieza con una determinada medicación hasta que llega al estudio de laboratorio. Cuando llega y se aisló determinado microorganismo y la medicación que le está dando no sirve, usted tiene que ser los ojos para decirle, no, hay que rotar el esquema antibiótico. ¿Se entiende? Muchas veces se piensa que el agente causal es un bacilo, y no es un bacilo, es un coco, entonces hay que dar medicación para los cocos, no para los bacilos. ¿Bien? Es por eso la importancia de que ustedes puedan saber de qué es lo que es la resistencia natural. Como así también la resistencia adquirida, que es mucho más difícil, que son cambios puntuales en el DNA, ya sea una mutación o por la adquisición de material genético, ya sea plásmido o transposones, que permiten a la bacteria sobrevivir a la acción de un antimicrobiano. La resistencia natural ustedes la pueden saber porque estudiaron para eso. En cambio, la adquirida no.
La adquirida la van a dar o se van a dar cuenta cuando llegue el informe de laboratorio, ustedes estén utilizando la medicación adecuada y sin embargo el paciente siga haciendo fiebre o no responda a ese tratamiento. Quiere decir que esa bacteria que tiene, a pesar que originalmente es sensible, pero ya adquirió cierta resistencia y entonces está haciendo refractariedad al tratamiento. Bien. Ahora vemos lo que son los mecanismos de resistencia, los diferentes lugares donde puede actuar el antibiótico y que la bacteria, qué es lo que va a hacer para evadir. Produce la inactivación del antimicrobiano porque altera el sitio blanco, o sea, lo cambia, porque si está dirigido contra los ribosomas, cambia el receptor del antibiótico en el ribosoma y hace que ese antibiótico ya no pueda actuar porque ya no tiene cómo unirse al ribosoma. Altera la permeabilidad de la membrana para que ese antibiótico ya no pueda ingresar a la bacteria, ¿sí? Porque ya sea que es muy grande, porque tiene ciertas características polares en ese antibiótico, entonces cambia la polaridad de la membrana para que no pueda entrar. Y todos esos tres mecanismos principales, que es la inactivación, la alteración del sitio blanco y la alteración de la permeabilidad, pueden darse juntos o separados. O sea, pueden ocurrir los tres simultáneamente. Recuerden que los antibióticos, los antimicrobianos, son moléculas muchas veces con diferentes características químicas. Entonces, parte de lo que cuando ustedes estudian en química biológica es para conocer esa característica de los antibióticos para ver si pueden o no atravesar el intestino, entrar a una célula, hacer su acción y así de la misma manera pueden o no actuar en lo que es una bacteria. ¿Bien? ¿Cómo se produce la destrucción o inactivación del antimicrobiano? Por la producción de por enzimas que destruyen el antimicrobiano. Pueden ser beta-lactamasa, la eritromicina, esterasas, enzimas modificadoras de glicosamina, cloranfenicol, como diferentes tipos de aminoglucósidos. Entonces, ellos crean una enzima que lo que hace, ataca a ese grupo de antibióticos. Hay un amplio grupo de antibióticos que son los más comúnmente usados, que se llaman los beta-lactámicos. Tiene un amplio espectro de acción, pero si la enzima con el tiempo se da cuenta y aprende, genera beta-lactamasa, por lo tanto, cuando quiere actuar ese antibiótico, ellas liberan esas enzimas que inhiben o destruyen esos antibióticos. Bien, y acá vemos lo que hace referencia a cuáles son los beta-lactámicos, como la penicilina, la oxacilina, la cefalosporina. ¿Cómo actúan esos beta-lactámicos? Inhiben la enzima, ¿bien?, para que se produzca la síntesis de la pared celular. Entonces, los beta-lactámicos actúan a nivel de la formación de la pared celular de la bacteria. ¿Qué es lo que hace la bacteria? No puede sintetizar más pared celular. Y voy a decir, bueno, pero no sintetiza más. Pero recuerden que la bacteria se va dividiendo, se va multiplicando cada minuto o cada hora según el tipo de bacteria. Entonces, si él no puede sintetizar más pared celular para hacer otra célula, se termina destruyendo. ¿Bien? ¿Me entienden lo que quiero decir? Cuando ellos modifican el sitio blanco, alteran la permeabilidad, ¿sí?, o producen enzimas que lo van a destruir. Bueno, en este caso produce una enzima que lo ataca directamente, porque el sitio blanco es la pared celular. ¿Bien? Entonces pueden cambiar el sitio que se une a esa pared celular o inhiben directamente, lo destruyen al antibiótico cuando va a ingresar. Entonces, acá van a ver en un esquemita muy sencillo cómo es que se produce, qué es lo que veíamos hace rato. Bien, el plásmido va a generar eso, si tenemos el antibiótico, los beta-lactámicos,
generan esas beta-lactamasas, que ¿qué es lo que van a hacer? Van a salir, lo va a inactivar al antimicrobiano y van a producir la destrucción del mismo, el cual no va a poder llegar a actuar. Bien, esto es lo mismo que vimos hace rato, nada más que aplicado para un tipo particular de antimicrobiano. Bien. El otro mecanismo que veíamos, que decía que se puede dar uno o los tres simultáneamente, es la alteración del sitio blanco. Si sabemos que los beta-lactámicos actúan sobre la pared celular, ya sea los ribosomas también, o el DNA, a través de la DNA girasa, por ejemplo, las quinolonas. Estos son ejemplos de antibióticos que pueden actuar y sobre qué lugar actúan. Por ejemplo, dijimos recién que los beta-lactámicos actúan a nivel de la pared celular. A nivel de los ribosomas actúan los aminoglucósidos. Y a nivel de la DNA girasa, que es una enzima que es utilizada para la síntesis del DNA, actúan las quinolonas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Modificar eso para que esos medicamentos no puedan actuar. Y ahí ven un pequeño esquema de cómo es lo que hacen. Tenemos los componentes de la membrana de la bacteria, tenemos una porina, la proteína, el transportador de la proteína y el sitio blanco. ¿Bien? Entonces, se modifica el sitio blanco, que si ustedes lograron ver inicialmente era cuadradito, para que todo lo que entre cuadradito se pueda unir ahí. ¿Qué es lo que hizo la bacteria? Ya no lo hizo cuadradito, lo hizo redondito. Ahí ven cómo es cuadradito totalmente. Si el medicamento que entra era cuadradito, puede interaccionar con el sitio blanco. Cuando la bacteria se da cuenta, en este caso a nivel del ribosoma, donde van a actuar los aminoglucósidos, lo modifica, ya no es cuadradito, lo hace ligeramente ovalado. Entonces, lo cuadradito no puede entrar, entonces es una forma de explicar muy someramente cómo se produce la modificación del sitio blanco. Y esto es a través de una enzima, ¿bien?, que tiene los dos sitios. El sitio de unión al sitio blanco, que lo modifica, o sea, modifica el sitio donde se tendría que unir el antibiótico, y el antibiótico ya no es reconocido por la enzima, entonces, ¿qué es lo que hace? No puede activar esa enzima, entonces ya el antibiótico no puede actuar sobre esa enzima para evitar que esa enzima cumpla su función. ¿Bien? Entonces son pequeños esquemas para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando cuando hablamos de modificación del sitio blanco. Bien, ya sea por modificaciones de receptores, que acá lo que hace es mostrarle lo que sería el receptor para el antibiótico, que es redondito. Lo modifica y lo cambia. Entonces el antibiótico comúnmente conocido es redondito, va a ir a actuar ahí y no puede actuar porque ya no lo reconoce. Otro que dijimos que es las barreras de permeabilidad. Por las proteínas de membrana externa, que son las porinas, porque disminuye el ingreso, y por el transporte activo, que hay un incremento en la salida. Así como entra, son eliminados hacia el exterior. Bien. Vamos a dejar acá el mecanismo de patogénesis bacteriana. ¿Sí, chicos? Bueno, profe. Bien, profe. Dejamos hasta acá. El lunes terminamos y ya le vamos a mandar un breve cuestionario con la profe, y el lunes vamos a hacer unas preguntitas ya más puntuales sobre los temas que estamos viendo. ¿Está todo claro hasta acá? ¿Entendieron todos? Sí, profe. Sí, profe, la mayoría sí. Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Nos estamos viendo el lunes, Dios mediante. ¿Bien? Profe. Bien, profe. Escuchen, chicos, cuando salgan, le avisan a sus compañeros que tienen 5 minutos para ingresar y dar su presente los que no pudieron ingresar a la clase. ¿Sí? Me dicen, profe. por favor, quién es la delegada o el delegado. Mayra Sedán.
Bueno, Mayra profe. Ayala es la delegada de... Mayra Ayala Cruz. Hasta luego, profe. Hasta luego. Yo soy la delegada, profe. Necesito Hasta tu luego. contacto. Hasta luego. ¿Cómo dijo, profe? No le escuché Necesito bien. tu contacto. Por favor, ¿me lo puedes pasar en el chat? Bien. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Usted grabó la clase pasada? Sí, ya la Porque vamos yo a no. subir. Estamos revisando parte del material con la profesora. ¿Sí? Ni bien lo tengamos, la vamos a subir. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Listo. Buenas Recuerden tardes. decirle a sus compañeros que tienen 5 minutos para entrar y poner su presente, ¿sí? Profe, ¿trabaja con alguna bibliografía en específica? Ya vamos a subir toda la bibliografía en particular. Yo en el programa que le subí a la plataforma está descrita toda la bibliografía que usamos con la profesora. ¿Bien? Disculpe, ¿qué es lo que me pidieron de contacto? Porque no puedo escuchar bien. Sí. Ya como entrecorta. Su contacto, si quiere, lo manda a mi mail y yo se lo paso a la profesora, pero necesitamos su contacto para estar en contacto con usted. Bien. Ahora le dijo en el chat mi número. Bueno, perfecto. Hasta luego, profe. Muchas gracias por su clase. Hasta luego. Profe, se olvidó de las preguntitas. Ah, es verdad. Es Igual verdad. hablamos. Ya le ¿Cómo? vamos a hacer un breve cuestionario, ¿le parece, profe? Y se lo mandamos, Bueno, ¿sí? ¿sí? Ya se termina de ir, seguimos 2 minutitos nosotros. Ahí, profe, ahí les pasó mi contacto en el chat, mi número. Perfecto, gracias, señorita. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profesor. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes. Nada, hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Cuántos quedan? Bueno, ya se terminan de ir y ya seguimos, profe. 2 segunditos. Señores, por favor, pueden abandonar la reunión. Los que ya pusieron presente pueden abandonar la reunión. ¿Profe solo presente o Solo presente porque queda registrado su nombre. listo? Listo. Los voy sacando de la reunión. Porque no se va a ir nunca.
Y los que estaban esperando parece que uno solo nomás era. Sí, 2 han entrado nada más. Sí. Por eso vamos a esperar los 5 minutos y ya cerramos, ya no queda más nadie. Ahí está otro, Burgos. Señor Burgos. Señor Burgos. ¿Ustedes son los 3 que entraron que no podían ingresar a la reunión originalmente? Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted no podía ingresar a la reunión? No, profe, una compañera recién me avisó que estaban tomando la asistencia. Como yo estoy trabajando ahora, quería avisarles. Bien, ponga en el chat de la reunión presente y ya se puede desconectar. Ah, bueno, gracias, profe. Bien. Señor Figueroa. Daniel Figueroa. Bien. Si no ingresó, lo saco. No responde. Lo saco de la reunión. Señor Peñaranda, también lo saco de la reunión. Señor Burgos. Sí, profe. ¿Ya puso el presente? No puedo. Bueno, listo. ¿En el chat no podés? Igual yo lo anoto, profe. Listo, listo. Señor Cruz. ¿No hay nadie más? ¿Somos nosotros 3? Ahí está. Señor Cruz. Ahí hay otro. Ahí está, profe, el presente. Listo. Listo. Señor Cruz. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ponga presente y puede desconectarse. Listo. Hasta luego, señor Cruz. Profe, listo entonces. Lo que vamos a hacer, quiere que hagamos un pequeño cuestionario de un par de preguntitas y se lo subamos para que lo contesten hasta el lunes. Yo le digo como para que usted sabe utilizar la plataforma, cosa de que yo también le enseñe de paso eso, hagamos un par de preguntitas y después le digo cómo hacer para subir el material a la plataforma, así de paso aprende. ¿Le parece? Sí, sí, sí. Usted me dice en qué formato quiere que lo hagamos, un Word, lo que sea, y una vez que lo tengamos listo, nos conectamos un día y vemos de subir la tarea. Así aprende también cómo se sube todo eso y ya después puede subir bibliografía o lo que quedemos de acuerdo. Bueno, ¿bien? sí. Usted me dice cuándo le queda cómoda, no sé si prefiere qué día esté más desocupada para que hagamos esa actividad. Y tendría que ser mañana, no tengo problema. Sí, el sábado no hay problema, cuando usted me diga, yo tampoco tengo problema. Usted Bueno. por eso, usted acomódese con sus horarios y yo le aviso. lo hacemos. ¿Bien? Profe, ¿podemos hacer un cuestionario en Google también? Claro, perfecto. Sí, del recurso que usted prefiera que usemos, yo no tengo ningún problema, lo usamos. ¿Sí? Bien. Y claro, porque de esa manera nos va a permitir, digamos, que ya lo corrijamos y sea más fácil de hacerlo, ¿no es cierto? Claro, es más rápido también. Sí. A ver. Salazar. ¿Entró alguien? Salazar, Ruth Salazar decía, pero no sé. Bueno, sí, ya ha pasado tiempo, así que no sé si podemos más.
Listo, profe. Entonces, hagamos y vemos si lo subimos en Word y también si le hacemos el cuestionario por el Google para que tengamos ya, sea más fácil para nosotros también y no sea tan complicado. ¿Le Bien. parece? Sí, Listo, profe, estamos en contacto entonces, muchísimas gracias y cualquier duda o lo que necesite me avisa. bueno. Bueno, Listo, muchísimas profe. gracias, profe. Estamos en contacto, nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta Hasta luego. luego.